por atender a esta plática que vamos a tener hoy, la segunda que tenemos, de hecho la tercera que tenemos en este evento. Ya han visto la nueva imagen de Nokia, la Nokia que ustedes conocen desde hace mucho tiempo. Ustedes la conocen desde que nos dedicamos a la telefonía celular, hace más de quizás 30 años, 35, pero es una compañía que llevamos transformando nuestros negocios desde hace más de 155 años. Esta es nuestra nueva imagen y, como decía, la última frase del video era que ayudamos al mundo a trabajar conjuntamente, ¿no? To act together. Nokia es una empresa que tiene el foco de su negocio en la conectividad, y nuestros mayores clientes son los operadores de servicios de telecomunicaciones. Aquí en México, Telcel, AT&T, Easy, este tipo de compañías. Pero el negocio que más está creciendo y donde estamos enfocando nuestra actividad directa o a través de partners o a través de los propios operadores es la transformación digital de las industrias. También llevamos muchos años trabajando en estos sectores, más de 35 años trabajando en desarrollar redes misión crítica para algunos sectores de actividad en que siempre las han requerido, por ejemplo, empresas de energía, oil and gas, metros, ferrocarriles, ¿no? Donde si falla la red, los trenes se tienen que detener, por ejemplo. Pero con la industria 4.0, la transformación digital, las redes tampoco pueden fallar. Las redes también son misión crítica. Hoy contamos con nosotros, y muchas gracias por participar, con Luis Carlos Garza. El ingeniero Garza es el director general del grupo APSA, una empresa que tiene más de 30 años en la automatización, en transformación digital de la manufactura en México. Son grandes distribuidores de una variedad enorme de equipos, de tecnologías, también de conectividad. Y estamos desarrollando con ellos un partnership para desarrollar y desplegar redes de cuarta y de quinta generación celular para la manufactura, para minería, para el sector energético. Buenos días, Luis Carlos. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por atender a esta pequeña conferencia. Esperemos de que sea de su interés y de su agrado. Muy bien, Luis, ¿cuáles son las principales áreas de negocio del Grupo APSA? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en México? ¿Qué perfiles de clientes atienden? Bueno, Grupo APSA es una empresa que tenemos aproximadamente 30 años, un poquito menos de 30 años, y nos dedicamos principalmente a todo lo que es el tema de automatización. De hecho, APSA como tal, tenemos 4 divisiones. Uno, que es todo lo que es la parte de automatización, que es nuestra fortaleza, es en donde arrancamos. Tenemos otra de lo que es calidad de energía, otra de lo que es ensamble de tableros, otro lo que sería industria 4.0, transformación digital. Tenemos adicionalmente otra empresa que se dedica a todo lo que serían dispositivos de IoT. Entonces, un tema bastante interesante. A los que de alguna forma nos tocó al principio fue cuando empezamos a vender los primeros PLCs, en donde había todo un tema de qué era el PLC versus a un tablero de relevadores, timers y contadores, que no sé, algunos lo recordaremos con mucho agrado, y entraban los primeros PLCs. Entonces, la combinación de toda la gama de productos o toda la solución nos da la posibilidad de ser un proveedor integral de las soluciones. Ahora con el tema de lo que sería Industria 4.0 o el tema de IoT. Entonces, con todas esas soluciones, inclusive los invitamos a que conozcan a nuestro stand, está por ahí en el pasillo o hasta el final. Creo que lo van a reconocer porque es un stand que tiene una pecera, en donde comentamos que podemos llevar hasta la automatización a cosas tan simples o algo
tan sencillo como lo pudiera ser a una pecera, en donde parte del lema es lo complicado lo hacemos simple. Pues. Entonces ahí vemos la integración de todas las soluciones de Rockwell, las soluciones de Kinesis, las soluciones, etcétera, en donde podamos aportar todo un ecosistema completito. Y ahora estamos integrando dentro de nuestro portafolio las soluciones de Nokia. Muy bien, Luis, los clientes que ustedes tienen ya 30 años, ¿qué retos en general encuentran cuando quieren entrar en el mundo de la 4.0, la transformación digital? ¿Por qué llegamos a la venta de lo que uno se podría esperar, ¿no? Cuando dice, bueno, hablamos de los beneficios, ¿no? La transformación digital tiene beneficios en productividad, eficiencia de las operaciones, sostenibilidad, seguridad. Sin embargo, el grado de adopción está siendo lento. ¿Por qué está siendo el grado de adopción más lento de lo que se podía esperar? Wow, esa es una excelente pregunta, Alfredo. Bueno, yo creo que no sé si les queda claro que casi todos los que estamos aquí hemos escuchado sobre Industria 4.0, transformación digital. Primero es, ¿a todo el mundo hemos escuchado esto? Y a todo el mundo nos queda claro que es el tema de Industria 4.0, transformación digital. La verdad es que este sería, si me permites, es como una especie como de punto de inflexión. Hace rato, bueno, déjenme comentarles que, nomás para que se den una idea de mi edad, yo soy ingeniero en sistemas computacionales y empecé con tarjetas perforadas. Por eso te dan una idea más o menos de qué edad tengo los clientes. Entonces, esto ocurre de alguna forma como un punto de inflexión. Cuando aparece la primera automatización, los primeros PLCs como tal, había había mucha resistencia en decir oye, espérame, ¿por qué voy a cambiar todo a una cajita negra electrónica donde tengo todo eso y demás? Hoy por hoy sabemos que esa, entre comillas, que era una moda hace 30 años, ahorita ya es una necesidad. Bueno, ahora viene otro punto de inflexión en la parte de lo que sería la automatización, que es el tema de transformación digital o industria 4.0. Y ahí hay varios temas. En este momento tenemos que hacer un cambio de adopción de nueva forma de pensar, un nuevo paradigma, en donde a lo mejor lo que sería la nube promete muchas soluciones, muchas herramientas. O sea, esas nubes, por ejemplo, de Amazon, Google, Microsoft, etcétera, todo el mundo lo ve a lo mejor como un poder de cómputo y almacenamiento, pero tiene más de 200, 300 herramientas de inteligencia artificial, Big Data, redes neuronales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma muy fuerte en ese sentido. También se requiere un tema de cambio de cultura, que a final de cuentas hay muchas cosas en donde venimos acostumbrados y ahora van a cambiar. Y ese es un tema primero de cambio de cultura, adopción, tecnología, y la tecnología queda al final. Pero hay un punto importante que algunas personas me han dicho, oye, en toda esa parte de automatización, ¿dónde entran las soluciones de Nokia de Hidrogel? Para los que ya conocen NASA, básicamente movemos las cajas, las soluciones de PLCs, realidad aumentada, que lo van a ver ahí en el stand, etcétera. Pero hay un pequeñísimo detalle para que esto también sea un habilitador, y no sé si coincide. Tiene que estar la autopista de comunicación lista para poder, en todo caso, poder estar conectando los dispositivos de piso de manufactura a la nube, Computing Edge. Ese pequeñísimo detalle también es de alguna forma ahorita es un tema de habilitación para todo. Y entonces, los primeros pinitos que hemos hecho han sido en todos sentidos. Hemos conectado a través de fibra óptica las plantas, a través de fibra de cobre, a través de cables de UTP, etcétera, etcétera. Hemos tratado de meter con el tema de lo que sería Wi-Fi.
Pero la verdad es que hoy por hoy las únicas soluciones que en realidad sí son confiables para ese tipo de temas son las soluciones LTE o 5G. Y este va a ser todo un tema habilitador como tal. Platícame, Alfredo, nomás por curiosidades, ¿qué ventajas tenemos con una solución LTE 5G versus a lo que serían las soluciones de Wi-Fi? Muchas gracias, Luis, por lo que nos has comentado de la transformación de la industria y por esa pregunta tan interesante. Pero primero me has recordado cuando estaba en la Universidad de Telecomunicaciones, ahí en la Politécnica de Madrid, programando Fortran. No soy el único que tiene historia, ¿va? Que uno mandaba a compilar una serie de tarjetas y te devolvían la tarjeta en vertical. Hasta aquí compiló. Y Dios mío, otra vez. Muy bien. Las redes celulares, redes de cuarta y de quinta generación. Significa 5G es la quinta generación celular. Nokia se inventó las telecomunicaciones celulares en la segunda generación ya. Cada generación han dado un paso de 10 veces, de mejoras de tipo 10 veces superior. La cuarta generación celular, por ejemplo, tiene un ancho de banda, una capacidad de transmisión de señal de 1,5 gigabits, las redes de 5G hasta 10. Las redes de cuarta generación tienen una capacidad de conectar objetos por 800.000 por kilómetro cuadrado. Esta estamos hablando de hasta 800, esto estamos hablando de 1.000.000 de objetos por kilómetro cuadrado. El tema de la latencia también es muy relevante. La latencia es el tiempo de respuesta de las redes. Las redes de cuarta generación, estamos hablando de una buena red privada, estamos hablando de 50 milisegundos, por ejemplo. La red de 5G puede ser hasta 5 o hasta 1 milisegundo. ¿Qué significa esta latencia en un ejemplo real? Un vehículo funcionando o moviéndose a 100 kilómetros por hora, con una latencia de 50 milisegundos, si tú le mandas una instrucción, la recibe cuando ya ha recorrido 1,4 metros. Con una latencia de 5 milisegundos, recorre solo 14 centímetros. Eso significa que uno puede tener vehículos autónomos que vayan 2,5 veces, 3 veces más rápido que con las redes de cuarta generación, y además puede uno concentrar más vehículos autónomos en el mismo espacio sin aumentar el riesgo de colisión. Esos son algunos ejemplos de las características de la red de 5G. En general, es tecnología, pero cuando hablamos de redes privadas 5G, 4 y 5G para empresas, estamos hablando además de una latencia baja y predecible, un ancho de banda mayor y dedicado, un número mucho mayor de objetos conectados y con menor consumo de batería. Estamos hablando de que podemos definir cómo tenemos que tratar el tráfico de cada aplicación, o sea, el tráfico para un control remoto de una grúa o de un objeto, el tráfico para un servicio de videovigilancia, cómo podemos tratar cada tráfico, cómo requiere para operar perfectamente y cómo los podemos ordenar para que los servicios más críticos sean siempre cursados y los servicios menos críticos utilicen la red disponible en cada momento. Todo esto con una seguridad muy superior a las redes convencionales Wi-Fi. El autenticarse en la red, el acceder a una red privada tiene unos protocolos de seguridad muy superiores a lo que es un access point Wi-Fi que requiere un password. Concretamente, cuando uno da el paso a una red privada de este tipo para manufactura, nosotros hablamos de latencia, hablamos de ancho de banda, hablamos de objetos conectados. ¿Cuál es la primera razón por la que las empresas adoptan este tipo de redes? Bueno, a final de cuentas,
Déjame platicarte la experiencia que hemos tenido en el caso de nosotros como APSA en implementaciones de lo que sería Industria 4.0 o transformación digital. A final de cuentas tenemos varias implementaciones como tal. Y el problema que traemos es que en muchos de los casos es que piso manufactura es un ambiente que tiene una gran cantidad de ruido electromagnético. Entonces, el principal enemigo del Wi-Fi es el ruido electromagnético. El otro punto es que es en donde tenemos algún tipo de obstáculo en donde tenga principalmente acero o metal, se generan como puntos oscuros de la comunicación. O sea, si por ejemplo ahorita estamos, no sé, voy a intentar en la parte de una planta de manufactura de automóviles y tiene una estiba de puertas de cierta altura, esa estiba sirve como una pared que bloquea la señal del Wi-Fi. Entonces, el problema es que muchas de las implementaciones tenemos que existen esos puntos oscuros o la latencia como comentabas. Y esa parte es la que en algunas ocasiones nos ha costado mucho trabajo el poderlo solucionar o llegar y decir oye, solamente en esta parte te puedo solucionar el problema con el tema de transformación digital. Hay que empezar con la parte de lógica. Muy bien, efectivamente, la cobertura en entornos con alto contenido de metales siempre ha sido un reto. El problema de los retos que no se resuelven durante mucho tiempo es que a las personas que están a cargo de una operación, como ya saben que es algo que es imposible de resolver, pues no se les ocurre o no plantean casos de uso en donde esto es viable. La tecnología celular de cuarta y de quinta generación está utilizando unos algoritmos de transmisión de la señal en el espectro radioeléctrico mucho más eficientes. Y entonces tiene una capacidad de penetración de la señal muy superior. Es precisamente en entornos con alto contenido de metal donde estamos desplegando redes muchas veces, muy habitualmente. Tenemos un caso muy relevante en Lufthansa Technik. Lufthansa Technik es el área que hace mantenimiento, operación, lo que llaman Maintenance, Repair and Overhaul de la flota de Lufthansa. Y estaban ellos, el reto que tenían es que el mantenimiento de las aeronaves requiere, una aeronave tiene varios propietarios. Fíjense lo que les digo. El motor, por ejemplo, es de Rolls-Royce. Son los dueños del motor del avión de Lufthansa. Entonces, cuando tienen un problema en el motor, tienen que solicitar a un inspector que venga al hangar, a lo mejor desde otro país, identifique el fallo, vea que esa fisura requiere un cambio, es caro de reemplazar, y dé una autorización. Entonces Lufthansa Technik lo que quería es hacer inspecciones remotas. Y para eso requería video en alta resolución, en tiempo real y en todo el hangar. Para ellos, ellos no lo pudieron resolver con Wi-Fi y desplegar una red 4G. 5G realmente. Fíjense en lo que significó para Lufthansa. Esa red la desplegamos en enero de 2020. Ellos querían simplemente optimizar sus procesos de inspección, autorización y reparación de la aeronave. Querían reducir el tiempo en el que el avión estaba detenido en el hangar y liberar el hangar. Una visita remota les ahorraba hasta una semana de tiempo de hangar y de avión. Y eran los únicos que podían hacer. Se detuvo el espacio aéreo en toda Europa. Nadie podía volar a Alemania, no podían venir los ingenieros del Reino Unido a Alemania. Fueron los únicos que podían seguir haciendo mantenimiento de aeronaves. Resulta que lo que era una reducción de coste, un proceso de optimización de su proceso de mantenimiento y reducción de costes, se convirtió
en un proyecto en el que ganaron más que SET. Había compañías, flotas más pequeñas, que pidieron que ellos hicieran el mantenimiento. Eso es un ejemplo, pero también aquí en México estamos desplegando estas redes en fábricas de cerveza, porque los tanques de fermentación les están impidiendo tener conectividad. El cliente quería hacer visitas remotas a las fábricas con e-glasses y no podían hacerlo. Realmente no podían hacerlo porque se cortaba la comunicación. Ese tipo de procesos son en algunos donde estamos desplegando las redes. Pero hay muchos otros. O sea, tenemos un informe de Global Data de hace 4 o 5 meses en los que dicen que el motivo más importante para la adopción de estas redes es la seguridad. La seguridad de las redes, de los datos y de los procesos productivos. ¿Eso crees que es también uno de los motivos por los que se va a adaptar este tipo de redes de manera más masiva? Bueno, déjame aprovechar para hacer un pequeño comercial. Tenemos también para lo que sería ciberseguridad. Nuestro experto, a ver, Darle, levanta la mano. Para lo que sería ciberseguridad. Y tienes toda la razón, el problema es que nos vas a dejar sin trabajo. Pero bueno, el tema principal es que hoy por hoy muchas de lo que son las redes, tanto principalmente en todo lo que serían las soluciones de Wi-Fi, es muy fácil lograr vulnerar. Esto es extremadamente crítico, lo que acabas de comentar, porque al final de cuentas es que si existe algún tipo de hackeo dentro de una red de piso de manufactura, pueden provocar un caos impresionante. Nada más imagínense que un set point de alguna caldera la eleven a la temperatura que quieran hasta que la hagan tronar. Entonces, independientemente de que pueden hacer un paro en la planta, puede haber más en riesgo en ese tipo de situaciones. Entonces, uno de los puntos importantes para la adopción del tema de transformación digital es que están abriendo hacia el mundo exterior. Y eso tiene beneficios y perjuicios. Los beneficios es que podemos estar utilizando todas las herramientas de la nube, pero también el problema es que estamos abriendo un agujero a que entren a nuestras instalaciones. Y entonces lo que entiendo es que no que toda la comunicación es segura de punto a punto. ¿Es correcto? Sí, es así. Cuando desplegamos este tipo de redes privadas, realmente, ¿qué es una red privada celular? ¿De qué estamos hablando? Porque hablamos de 5G, de 4G, y ya hemos visto que la tecnología es diferente a la tecnología convencional Wi-Fi. Pero cuando ponemos una red privada, se compone básicamente de 3 tipos de objetos. Están la red de acceso radio, que son también tenemos un stand justo al lado, en la fila O, en el 15, al lado del grupo APSA, donde tenemos una red privada a su disposición, la van a poder ver. La red privada tiene las antenas, son las mismas antenas que vendemos a AT&T, por ejemplo. Son antenas y el equipo radio, exactamente las mismas. Lo que pasa es que a los operadores tenemos muchas macroceldas para que tengan buena cobertura de la población, que es lo que ellos pretenden, cubrir un espacio y que los usuarios personales tengan conectividad. Nosotros colocamos las antenas más pequeñas, las mini, las micro, porque lo que nos interesa es dar una mejor cobertura en todos los recorridos de las fábricas, de los sites, de las plantas. Pero son exactamente las mismas. Los operadores celulares la utilizan donde no llega la macro, en un estacionamiento, o donde hay mucha concentración de usuarios, en un shopping center, en lo que llamamos nosotros técnicamente un hotspot, ¿no? Es ahí donde son exactamente las mismas. Pero la gran diferencia es que ponemos un core dedicado en sitio. ¿Qué es un core de una red celular? Pues es donde está la base de datos con todas las SIM cards, todas las que se van a poder conectar a esa red. Y nosotros sabemos quién es cada SIM card. Igual que Telefónica aquí en México sabe quién soy yo
qué servicios tengo dado de alta, si tengo el buzón, no, si tengo un contrato, si estoy a corriente de pago, si tengo roaming cuando voy a otro país, pues yo tengo la SIM card, sé que es una tablet, sé que es un handset, sé que esta tablet está en una grúa, sé qué servicios corren sobre ese objeto y sé qué calidad de servicio le tengo que dar y qué priorización tiene dentro de todos los servicios de comunicaciones que doy. Ese core que está dedicado al sitio lo tienes a cientos de metros, no tiene que tu conectividad, tu funcionalidad no está en un core, a lo mejor en Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara, que el dato tiene que ir y volver. Lo tienes ahí cerquita. Y tienes las posibilidades muy maduro en el que solo pueden conectarse a esa red los usuarios que están registrados y en toda la parte fija hasta que llega la antena y en la parte de comunicación audio pues son los protocolos de seguridad que tienen las redes celulares, que son estándares pero son también muy maduros. Llevamos años haciendo esos protocolos. Por lo tanto, no hay manera de entrar en ese tipo de redes. Los datos se quedan localmente en el sitio, vuelven en el sitio y no puedes acceder a esa red si no estás registrado en esta base de datos. Y luego están los objetos. Cualquier objeto que tiene un slot para una SIM card y le pones una SIM card de Nokia, se podrá conectar a esa red. Los demás no. Por lo tanto, es lo único que necesitamos. Son redes hiperseguras. Oye, Alfredo, pero vamos, me quedé pensando. El piso de manufactura a lo mejor está funcionando muy bien, voy a inventar con 10, 15 dispositivos, pero ¿qué pasa cuando esto ya, todo lo que serían dispositivos, que serían válvulas, sensores, PLCs, etcétera, estén conectadas a la red de Nokia? ¿Qué va a ocurrir con el desempeño? Porque algo que nos ocurre en el tema de Wi-Fi es que la velocidad va degradándose muchísimo, pero una forma impresionante con la cantidad de dispositivos conectados. Y aparte tenemos una limitante. En un Wi-Fi normal, y se degrada la velocidad. ¿Qué va a pasar cuando tengamos ya una tremenda cantidad de dispositivos de piso de manufactura conectados? ¿Y qué va a pasar con la velocidad? Bueno, ya las tenemos en muchas empresas, ¿verdad? Entonces, a nivel mundial y también incluso en México. Nosotros llamamos best effort. Entonces, lo que tratan es, con su capacidad, tratan a todos los usuarios de la mejor manera que pueden, best effort. Pero no saben distinguir el tráfico. No saben qué tráfico es más relevante para tus operaciones que otro tráfico, porque estás usando a lo mejor un control remoto o un PLC que es clave para tus operaciones. No lo saben. Entonces, cada access point Wi-Fi puede gestionar hasta, depende de la capacidad que tenga, pero hasta a lo mejor 30 objetos simultáneamente. Pero cuando empieza a haber más objetos, están compitiendo por ese ancho de banda, esa capacidad que tiene el access point. Y no son capaces de diferenciarlo. En la red de 4G, por cada access point, estamos hablando de 800, y en las redes 5G hasta 1 millón de objetos simultáneos. Que cada uno, o sea, no están compitiendo entre sí, porque el core de la red puede diferenciar el tráfico de un control remoto, de una TV, de una videocámara. Entonces, a cada uno le da el servicio que requiere. Entonces, el efecto que se produce es que incluyes más objetos dentro de tu red y tratas a cada uno como requiere, unos con una latencia mejor o con un ancho de banda mayor, y los tratas, escalan muchísimo mejor. Las redes celulares escalan muy bien en temas de objetos. Y luego para los servicios menos críticos, pues das el servicio, pues el que tienes disponible en cada momento. Esto es esencial cuando hay alguna crisis. O sea, una red privada que tenemos en aeropuertos, una crisis, por ejemplo, cuando hay una amenaza de bomba o cuando hay un sismo, esas redes se bloquean, todas las redes se bloquean, porque
el personal desea comunicar lo que está pasando unos a otros o nosotros mismos a nuestra familia. Entonces, lo que garantizamos es que las comunicaciones más críticas se van a cruzar. Ese es el objetivo de este tipo de redes. Oye, la primera sensación cuando empecé a platicar con Nokia es que van a ser soluciones muy caras, muy costosas. ¿A partir de cuándo conviene ver o analizar una solución de Nokia versus, voy a inventar, cable, cobre, Wi-Fi, etcétera? O sea, no sé si sea factible que me digas más o menos desde cuándo está costando una solución, cuánto alcanza a cubrir, en qué momento, cuántos dispositivos. ¿Cuál sería la receta como para decir, oye, si ustedes están en una situación como esto, ya el costo-beneficio en una solución Nokia funciona mejor que una solución que es tradicional? Muy buena pregunta. Y también es un poco compleja de contestar a muchos, pero lo voy a hacer. Yo creo que hay varias razones en las que hay que considerar estas redes sí o sí. Cuando yo veo un mercado, ¿no? Yo estoy basado en México, ¿no? Veo el mercado latinoamericano de manufactura, pero estoy basado en México. Entonces, lo primero que pienso es, esta empresa habla de transformación digital, habla de industria 4.0, tiene un reto en sus operaciones. Eso es fundamental, porque cuando eso pasa, hay muchos casos de uso que van a requerir una conectividad misión crítica y que van a hacer rentable la inversión. Eso es fundamental. Yo primero miro eso. Miro una nueva instalación. Por cierto, en México, con el nearshoring, están viniendo hasta, dijo la secretaria de Economía, ¿no? Que vienen hasta 400 nuevas empresas que quieren venir a México. Un greenfield significa que tengo que empezar desde cero. Entonces, de Access Point, porque la cobertura con Access Point es mucho mayor. 10 o 20 veces menos de Access Point significa un ahorro enorme en cableado, energía y conectividad. 10 o 20 veces. También es interesante, yo creo, cuando las empresas tienen que colaborar en tiempo real con el exterior. Por ejemplo, el sector automotriz es clave. O sea, los componentes del sector automotriz van y vienen de Estados Unidos a México varias veces. O sea, para fabricar un coche más, no sé, ¿no? Viene material, va un componente fabricado, ahí hacen una composición, vuelven a traer un componente más complejo, van y vienen. Cuando hay entornos de colaboración, de virtualización, de lo que se llama metaverso industrial, es fundamental que para que funcionen las operaciones colaborando entre distintas unidades, incluso en distintos países, eso es fundamental también. Otra de las razones por las que utilizar esta tecnología. Cuando hay una expansión, una ampliación de una fábrica, también. Porque fíjense, también estamos reemplazando la tecnología, obviamente, pero requiere también hacer un cambio de la conectividad de los objetos, que tiene un coste. Entonces hay que hacer un proceso de migración de esa tecnología progresivo, y lo estamos haciendo también. Yo creo que esas son las... Y bueno, tú me decías, ¿qué coste tiene? Nosotros podemos desplegar este tipo de redes de 200.000 euros. 2 millones de soluciones, el espacio que haya que fundamentalmente es cobertura y ancho de banda. Por lo tanto, es más interesante también las grandes instalaciones porque hay un coste fijo que es el core de la red. Por lo tanto, cuando estamos hablando de, yo diría que de redes Wi-Fi que tienen 60, 70, 80 access points, y hay muchísimos, ahí yo creo que ya empezamos a ser muy relevantes. Estamos hablando de objetos de access point y 40 objetos, pues no es necesario. Eso yo diría 60, 70, 80 access point y cobertura y throughput, ancho de banda. Sí, y desde luego que yo creo que te hace falta considerar todo lo que nos cuesta
toda la infraestructura de colocar un access point, o sea, ya sea que llegas por cobre y demás. Oye, creo que se nos van a acabar los tiempos, pero quisiera hacerte la última pregunta. Yo sé que Nokia es líder en Europa en todas las soluciones de 5G, LTE y en soluciones de IoT. ¿Tienes casos de éxito en América Latina y si lo tuvieras en México sería ideal? ¿Nos puedes platicar o compartir lo que tuvieras en México o en América Latina? Sé que en América Latina son líderes en minería, pero platícanos sobre qué casos de experiencia tienes. Gracias. Tenemos a nivel mundial de Nokia fuera ya una minera en Australia. Por las redes 20 veces más, pero ya las mineras encontraron que había un retorno de la inversión en ese tipo de redes hace 14-15 años. Desde entonces estamos duplicando el número de redes privadas que desplegamos año a año, duplicando. Ahora tenemos unos 635 clientes, algunos con una red, otros con 2, otros con 50. En Latinoamérica tenemos un cliente que tiene 50 redes privadas, desde México hasta Ecuador. Yo diría que los sectores de manufactura, bueno, tenemos, aquí estamos hablando de manufactura, pero las mineras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y metros están utilizando esta tecnología. En la línea 1 del metro de Ciudad de México ya se va a desplegar una red privada celular para la conectividad entre los sistemas on-board y el centro de operaciones. Aquí en México, bueno, en general, eso, ya digo, en Latinoamérica tenemos puertos, por ejemplo, la Terminals aquí es una referencia pública en Yucatán, Puerto Progreso, tenemos una red privada, tenemos en Codelco de minería, tenemos en empresas, por ejemplo, en una camaronera, efectivamente, fíjense, interesante el caso de uso. Resulta que el mayor coste de una camaronera es la alimentación. Saber dónde están los camarones para y dejar de echar alimento cuando ya no comen. Eso es un caso de uso que les han hecho desplegar, estamos desplegando en Ecuador, por ejemplo. En manufactura tenemos una referencia pública en Flextronics, donde están fabricando componentes, equipos electrónicos, tablets, y allí lo están utilizando para una variedad enorme de casos de uso, ¿no? IoT, robotics, colaboración, pero el caso de uso más relevante para ellos fue la descarga del firmware, que tardaban 3 o 4 veces más de lo que ahora mismo tardan con las redes 5G. Y el caso de uso también más relevante allí, otro caso de uso muy relevante era la flexibilidad en la cadena de producción. A ellos les cambia la demanda en función del ciclo del año, o sea, no producen lo mismo en Navidades que en verano, y también sus clientes van variando mucho a lo largo del tiempo. Entonces, el hecho de tener que cambiar su cadena de producción a 4 veces en su caso concreto eran $20,000 por cada vez que lo hacían. Que lo hacen 4 veces al año y cada vez más. Pero el coste del cableado es mínimo. Tener la cadena de producción detenida durante 7 días cada vez que hacen en la que la cadena de producción estaba detenida. Ese fue un caso de uso relevante, Flex en Latinoamérica. Estamos en cerveceras también, una empresa cervecera, por temas de conectividad, un entorno para alto contenido de metal. Estamos en fabricante de autos en Brasil,
una marca muy relevante, todavía no es pública, pero ahí estamos. Estamos en una empresa de fabricación de componentes electrónicos. Ese tipo de compañías. Estamos trabajando también en Europa con Mercedes. Creo que ya no están corriendo aquí. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo para hacer preguntas, que es lo que queríamos hacer, pero bueno, Yo creo que sí acertamos. sí, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Ya saben dónde nos encuentran en cualquier caso. Pero si tienen alguna pregunta sería interesante. Adelante. Hola Alfredo, muchas gracias. Escoge para las carreteras. Sí. A ver, es muy buena pregunta. Sí, que lo estamos haciendo. Privadas. Hay un continuo entre redes privadas en un sitio y redes nacionales que ocupan todo un espacio, y en el medio están las redes, por ejemplo, la de las carreteras, la de las ferrovías, que tienes que dar cobertura en un tramo, a lo largo de una ruta. Cuando tienes que dar cobertura en un espacio muy amplio, las redes privadas todavía son complejas de desplegar, son caras, pues ahí se utilizan más las redes públicas. En los sitios más ubicados, como una fábrica, como un puerto, como un aeropuerto, tiene mucho más sentido, porque tienes que dar cobertura, lo que damos es cobertura a una zona. La ferroviaria está basada en las comunicaciones, se llama Communication Based Train Control, están basadas en las comunicaciones. Entonces, en las ferrovías lo estamos haciendo desde hace muchísimos años, y las redes celulares ahora, antes lo hacíamos con Wi-Fi, ahora lo hacemos con LTE. En las carreteras lo estamos haciendo en Brasil. En Brasil, en el estado de São Paulo, se requiere, por la nueva regulación, yo creo que tiene 3 o 4 años, que haya una call box cada cierto tiempo para que un usuario pueda comunicarse con el centro de operaciones en una emergencia. Por ley tiene que haber una call box. Y resulta que el desplegar esa tecnología era súper cara, porque había que llegar con fibra. Entonces lo que estamos haciendo allí es, con un operador celular, hemos llegado a un acuerdo para hacer conectividad inalámbrica celular, que es más barata que desplegar la fibra. O sea, había que levantar la autopista para canalizarla y llevar la fibra. Pero estamos desplegando tecnología celular, y este operador da a todos los usuarios de la autopista lo que se llama un roaming nacional, da cobertura. Lo estamos haciendo. Sin embargo, no es el caso de un... Todavía tienen... O sea, tiene que haber suficientes casos de uso de una autopista para que sea rentable la tecnología. Por lo tanto, es posible, se está haciendo en Alemania. En Alemania estamos trabajando en Vehicle to Everything, que cada vehículo hable con los que tiene alrededor para informar de que está deteniéndose, de que está acelerando, eso se está haciendo ya, o informa de que tiene una avería y habla con el centro de mantenimiento: estoy detenido en esta ubicación y tengo esta avería, y manda la información de la avería que tiene, de la información del centro de control de vehículos. Pero yo creo que no es una prioridad ese sector. Creo que ahora sí. Ahora sí nos vamos a tener que ir, pero muchísimas gracias por su atención. Es un placer estar aquí con ustedes y estamos a su disposición. Y los invitamos a pasar al stand de Nokia y de APSA. Gracias. Muchas gracias.